Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Y sin embargo, vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Aquí el autor de Hebreos está citando el Salmo 8 para demostrar que sí, que hay un hombre perfecto del que habla el Salmo, aunque todavía no lo podamos ver. Ese hombre perfecto es Jesucristo. Por eso este Salmo, el Salmo 8, es un salmo mesiánico. Habla de nuestro Señor Jesús, ascendido, glorificado y coronado Rey de todas las cosas creadas. Pero si somos honestos, este salmo no solo habla de un hombre solo, habla de la humanidad. Por eso el autor de Hebreos nos manda mirar a Jesús, porque los que están en Él, los que han creído en su vida, en su muerte, en su resurrección y en su glorificación, serán coherederos con Él del reino eterno, del cual Jesucristo es la cabeza. Mis hermanos, coherederos, reyes y sacerdotes para reinar con Él. Esto es el hombre para Dios. Pero no todo el mundo se pregunta qué es el hombre. ¿Qué es el hombre? Se debiera preguntar todo el mundo. Pues la Biblia nos dice que hay solo dos tipos de hombres: los que están en Adán y los que están en Cristo. Todos hemos nacido en Adán y, por lo tanto, si seguimos ahí, recibiremos el salario que el pecado paga a los que se dejan gobernar por él, que es la muerte. Solo los que hemos nacido de nuevo y ahora estamos en Cristo recibiremos la dádiva de Dios, que es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Los que hemos nacido de nuevo y por lo tanto estamos en Cristo sabemos que lo que el primer Adán destrozó, o sea, la comunión diaria con Dios vivida en una vida eterna y plena, eso el segundo lo restauró. Más aún, lo llevó a límites insospechados para nosotros. Por eso el destino del ser humano sin Cristo es vivir una vida para siempre en una eternidad sin Dios, o sea, un infierno eterno. Y sin embargo, para los que están en Cristo, Dios les promete que serán hechos reyes y sacerdotes para reinar sobre la tierra, para ejercer autoridad sobre la creación, para tener bajo su dominio el mundo venidero. Lo que el autor de Hebreos nos revela en estos versículos que acabamos de leer es que esta nueva humanidad encabezada por Cristo no es la vuelta a la antigua naturaleza de Adán antes de la caída, sino que los que creemos en el Señor Jesucristo somos hechos una nueva creación, una nueva humanidad que participa de su mismo trono, una nueva humanidad que gobernará sobre todas las cosas para la gloria de Dios. Una nueva humanidad en la que no habrá enfermedades ni muerte, porque tendremos sometido todo. Esta es la exégesis que hace el autor de Hebreos del Salmo 8. Algo que Dios había decidido desde antes de la fundación del mundo. Que todo quede sujeto bajo sus pies, bajo los pies del hombre, que no quede nada que no esté sujeto bajo la autoridad de esta nueva humanidad encabezada por Cristo, por su Hijo Jesucristo. Este es el destino del ser humano que ha sido redimido por Cristo. Tener bajo su dominio todo el mundo venidero. Pero sin embargo, como muy bien sabemos, no vemos que todas las cosas nos sean sujetas. Es el ya, pero todavía no, de nuestra salvación. ¿Y qué nos dice el autor de Hebreos que tenemos que hacer mientras no tengamos todas las cosas sujetas bajo nuestros pies? Nos dice esto, versículo 9, que miremos, ver a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra
a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Así pues, para ser cada día más como Jesús, debemos mirarle a Él. Por eso, al mirarle a Él, descubrimos qué es el hombre de verdad y algo más. Descubrimos cuál es el propósito que Dios tiene con ese hombre de verdad. ¿Qué es el hombre? Podemos saberlo mirando a Jesús. Y vamos a descubrirlo a través de Hebreos, capítulo 2, versículo 9. ¿Qué es el hombre?, se pregunta el autor de Hebreos, citando el Salmo 8. El tema del sermón de hoy es responder a esta pregunta a través de la solución que nos da Hebreos 2, versículo 9, y es mirar a Jesús y ver a través de él qué es el hombre y el propósito que Dios tiene con todos nosotros desde antes de la fundación del mundo, que no es otro que el de redimirnos para él de todo linaje, lengua, pueblo y nación a través de la sangre de Cristo para hacernos reyes y sacerdotes de la creación y reinar sobre la tierra. Esto es el hombre para Dios. Y esto solo lo podemos saber mirando a Jesús. Hoy averiguaremos por qué el autor de Hebreos nos dice que pongamos los ojos en Jesús. Y el tema del sermón de hoy, lo voy a exponer a través del siguiente esquema. Primera parte. ¿Existe esperanza para el ser humano? Segunda parte. ¿Cómo debemos mirar a Jesús? Tercera parte. ¿Qué significa que Jesús gustó la muerte por todos? Primera parte. ¿Existe esperanza para el ser humano? Según Dios, le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Dios le mandó al hombre administrar y gobernar como un mayordomo fiel el mundo que él creó. Es evidente que su fracaso, el fracaso del hombre, es absoluto. Y sin embargo, no solo no lo reconoce, es que el hombre ni siquiera considera la posibilidad de rectificar volviéndose a Dios. Sin embargo, a los cristianos Dios nos ha dado el don de la fe, fe con la que nos podemos dar cuenta de nuestra rebeldía. Por eso nosotros sí somos conscientes del desastre producido por el pecado, no solo en el hombre, sino en toda la creación. Nosotros sí sabemos que hemos fracasado en la tarea que Dios nos ha encomendado. Más aún, sabemos que no solo podemos administrar con fidelidad la creación que Dios nos ha dejado para cuidar, sino que ni siquiera somos capaces de gobernarnos nosotros a nosotros mismos. Tal es nuestra caída. Por eso la primera pregunta que tenemos que hacernos es, ¿podemos tener esperanza o estamos condenados a vivir así para siempre? ¿Hay alguna posibilidad para el hombre de recuperar la posición de dominio y buen gobierno que desde antes de la fundación del mundo Dios había reservado para nosotros? Porque es evidente que no tenemos ese dominio de lo creado con la fidelidad que Dios nos pidió que lo cuidásemos. Somos un desastre y no ejercemos con dignidad la posición jerárquica que Dios nos concedió al crearnos. El hombre moderno pretende salvar la tierra y no somos capaces de salvarnos a nosotros mismos. La historia de la humanidad nos ha demostrado año tras año, siglo tras siglo, que no lo lograremos, que iremos a peor. Así que es evidente que lo que Dios nos dice en su palabra sobre nosotros, que todos nos desviamos, que a una nos hicimos inútiles, que no hay quien haga lo bueno, que no hay ni siquiera uno, es algo que nosotros mismos lo confirmamos con nuestro propio comportamiento día a día. Nuestro fracaso para gobernarnos a nosotros mismos, demostrado a través de toda nuestra historia, debería ser suficiente para hacerle caso a Dios y reconocer que en nuestras fuerzas no podemos hacer nada, que en nosotros no está la respuesta a ese problema.
En su palabra Dios nos dice que Él ha intervenido para darle solución a nuestro desastre. Y la solución no ha sido mejorarnos, sin más. No sería suficiente. Volveríamos a caer. En su palabra Dios nos dice que lo que Él ha hecho es darnos en Cristo una nueva identidad, una nueva humanidad que ha sido engendrada de nuevo en Cristo. Este es el mensaje del Evangelio, que Dios ha entrado en el mundo en carne para llevar nuestros pecados y hacernos nuevas, no mejoradas, nuevas criaturas para Él. Esta es la solución de Dios para el hombre, y este hombre nuevo encuentra su cabeza y modelo en el postrer Adán, en Jesús. Él es la solución a la caída del primer Adán, y todos hemos nacido del primer Adán, por eso todos también hemos caído con él. Pero Dios nos envió a su Hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Te das cuenta? Jesucristo, hombre, es el primogénito de una nueva creación. Él es tu hermano mayor. ¿Qué es el hombre? Pues si queremos saber qué es el hombre de verdad, debemos mirar a Jesucristo. En los propósitos de Dios, Él es el hombre con mayúsculas. Por eso Él es nuestro modelo. A lo más que podemos llegar en nuestras fuerzas es a lo que llegó Adán. Él es la medida de nuestro fracaso. Pero la medida de nuestra grandeza se encuentra en Jesucristo resucitado y glorificado. No lo olvides nunca. ¿Quieres saber qué es el hombre? Mira a Jesucristo, resucitado y glorificado, nos dice Dios. Él es el hombre con mayúsculas. Es en ese hombre en donde hemos sido hechos nuevas criaturas. Es en Él en donde nuestra desesperación al ver nuestro terrible fracaso como seres humanos desaparece. Y desaparece para siempre. Por eso Dios nos dice, mira a Jesús, porque Él es el cumplimiento del Salmo 8 que cita el autor en Hebreos 2. Esto es el hombre para Dios. Le has hecho poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. En Cristo el hombre ha sido hecho de nuevo hasta límites insospechados para nosotros. Él es el verdadero hombre, Él es la cabeza de una nueva humanidad, Él es la esperanza no solo del hombre, sino de toda la creación. Qué vergüenza da ver todo lo que ha hecho el hombre con lo creado. Qué vergüenza da escuchar al hombre justificar el asesinato de sus propios hijos en los vientres de sus madres. Esto es el hombre. Hoy, sin Cristo, ¿existe alguna esperanza para este hombre? Sí, en Cristo. Los que estamos en Cristo anhelamos el día en el que el Señor transforme el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Esto es lo que tenía Dios en mente cuando nos creó. Esto es el hombre de verdad. En Él, pues, tenemos puesta nuestra confianza y esperanza de regeneración total. Pastor, pero mientras tanto, ¿qué hacemos? Mirar a Cristo. Mira siempre a Jesucristo, resucitado, ascendido y glorificado. ¿Por qué? Porque es en ese momento de su resurrección, ascensión y glorificación donde reside la base histórica, porque no es un mito, histórica de nuestra esperanza. Ahí fue cuando Dios restauró todas las cosas, y aunque todavía no vemos que nos es todo sujeto, Jesucristo está coronado ya de gloria y de honra, esperando regresar para poner fin a nuestra injusticia y a nuestro desastre con su reino eterno. Unos cielos nuevos y una tierra nueva en los cuales mora la justicia para siempre. Esto es lo que anhela el ser humano y esto es lo que desprecia constantemente cuando les presentamos el Evangelio.
Pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Mirar a Jesús. Y debes verlo como lo expresa el autor de Hebreos, coronado de gloria y honra a causa del padecimiento de su muerte. Coronado de gloria y honra a causa del padecimiento de su muerte. Así es como tenemos que ver a Jesús en sus dos fases, tal y como nos lo dice el versículo 9. Ahora profundizamos en ello. Seguro que recordáis este pasaje. Juan nos cuenta en Apocalipsis que cuando estuvo delante del trono de Dios en el Espíritu, estaba llorando mucho, ¿recordáis? Estaba llorando mucho porque no encontraba a nadie digno de abrir los sellos del libro. Y entonces uno de los ancianos le dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miró, y vio que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie el león de la tribu de Judá, un cordero. Un cordero como degollado, como inmolado, pero estaba de pie. Inmolado, pero vivo. ¿Cómo debes mirar a Jesús? Como Juan en Apocalipsis, simultáneamente como un león y como un cordero. Segunda parte. ¿Cómo debemos mirar a Jesús? Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. ¿Y cómo lo vemos? Por una parte coronado de gloria y de honra, y por otra parte, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Muy bien, este versículo 9 nos resume muy bien lo que Juan vio en el trono de Dios en el cielo. Tanto Juan como el autor de Hebreos ven a Jesucristo en las dos fases de su vida y ministerio, como está ahora y como estuvo en el mundo para poder salvarnos. Como está ahora, exaltado y coronado de gloria como Señor y heredero del universo, como estuvo en este mundo para poder salvarnos, humillado, temporalmente hecho menor que los ángeles y coronado de espinas. Hay un contraste tremendo en este versículo 9 y así debemos ver siempre a Jesús, coronado de gloria y honra a causa del padecimiento de su muerte. Debemos verlo como está ahora, como el rey coronado, y debemos verlo también como estuvo antes, como siervo humillado. Debemos verlo como el león de Judá y como el cordero inmolado, como el que ahora lleva una corona de gloria y de honra y como el que en su día llevó una corona de espinas. En este contraste es como tenemos que ver a Jesús según el versículo 9. Es en este contraste en donde encontramos la respuesta a qué es el hombre de verdad para Dios. Coronado de gloria y honra. Solo unos pocos lo han visto así con sus propios ojos, coronado de gloria y de honra. Los primeros, los apóstoles. Aunque no estuvieron presentes en su coronación allí arriba en el cielo, sí que le vieron ascender a los cielos, recibiéndole una nube que le ocultó de sus ojos. Esto constituyó para ellos una prueba física de su exaltación. Así que los primeros que vieron la exaltación de Jesús con sus propios ojos fueron los apóstoles. Esteban en el momento de su muerte, lleno del Espíritu Santo y puestos sus ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios, o sea, le estaba viendo en su gloria. También Pablo, cuando iba por el camino hacia Damasco, ya cerca de la ciudad, de repente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra, oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Así que también Pablo le vio en su gloria. Y como ya hemos dicho, Juan, estando en la isla de Patmos, vio al Señor y cuando le vio, cayó como muerto a sus pies y él, el Señor, puso su diestra sobre él, diciéndole: no temas, yo soy el primero y el último. Escribe las cosas que has visto. Y por eso tenemos el libro de Apocalipsis.
Aparte de estos, nadie más ha visto con sus propios ojos a Jesús en los cielos después de su ascensión, coronado de gloria y de honra. Así que, pastor, ¿cómo le puedo ver yo? ¿Cómo le podemos ver los demás? Pues le podemos ver coronado de gloria y de honra con los ojos de la fe, con la fe que nos da el Señor. Esta fe nos permite creer el testimonio de los apóstoles que le vieron en su exaltación y nos lo contaron. Así es como debes ver a Jesús, con los ojos de la fe. Sabemos que está allí porque leemos, por ejemplo, en el Salmo 8, que Él es el total cumplimiento de lo que Dios quería para nosotros. Vemos allí en el Salmo 8 al hombre perfecto, a Jesucristo. Y también vemos lo que va a llegar a ser el hombre en los propósitos eternos de Dios. O sea, mi hermano, ahí estás tú y yo. Estamos ahí. En el Salmo 8 vemos con los ojos de la fe a Jesucristo, hombre, como el Señor de todo lo creado. Vemos al verdadero hombre ocupando el lugar de los designios del Padre. Este trono ya le correspondía como Hijo de Dios, pero ahora además lo ocupa como Jesucristo, hombre. Y en Él y en su triunfo está nuestra más grandiosa esperanza, la reparación del desastre que nos causamos a nosotros mismos y a la naturaleza con nuestro pecado. Con los ojos de la fe podemos ver cómo Dios, a través de Jesucristo, ha restaurado el señorío que teníamos sobre el mundo que Él creó y que perdimos por nuestra rebelión y que ahora lo podremos ejercer de verdad para su gloria. Esto es lo que el hombre anhela. Esto es lo que el hombre anhela y, por desgracia para él, es lo que tantas veces desprecia cuando le presentamos el Evangelio. Pero tú no. Tú sigue mirando a Jesucristo coronado de gloria y honor y persevera, porque si estás en Él y perseveras, vencerás. Y al que venciere, el Señor le dará que se siente con Él en su trono. No lo digo yo. Apocalipsis 3:21. Y así como Él ha vencido y se ha sentado con el Padre en su trono, tú también lo harás por toda la eternidad. ¿Lo ves? ¿Eres capaz de ver esto con los ojos de la fe? Muchas veces no lo vemos porque vivimos en un mundo que nos exige que nos rindamos a un sistema de valores que nos enseña como verdades grandes y vergonzosas mentiras. Pero tú no mires ahí. Tú vive por fe. Tú vive por fe no mirando las cosas que se ven, porque esas cosas son temporales, pero las que no se ven, esas son eternas. Vive por fe conforme a lo que está escrito, porque lo que está escrito aquí, eso es la verdad. No te dejes engañar por este mundo. No dejes que la venda de este mundo, que nos coloca a todos en los ojos, te impida ver a Jesús coronado de gloria y de honra, porque, mi hermano, esa gloria y esa honra también será tu destino si estás escondido en Él. Así lo quiere Dios y así lo proyectó para ti desde antes de la fundación del mundo. Gloria y honra, pero recuerda que para ello Jesús tuvo que ser antes coronado de espinas. Coronado de espinas. Para nosotros es normal ver a Jesús, al Mesías, como el siervo sufriente. Estamos ya acostumbrados. Sin embargo, no lo era así para los primeros cristianos. A ellos se les hacía muy difícil ver a Jesús como el Mesías porque esperaban a uno victorioso y no entendían que su victoria consistía en librarnos del poder que tiene el pecado sobre la vida muriendo. Pero Jesús fue hecho temporalmente menor que los ángeles porque tenía que sufrir. Pues según el versículo 9, es en este Jesús en quien también tenemos que poner nuestra vista. Esta fase de la vida y de la obra del Señor nos da la clave no solo de nuestra salvación, ya que tuvo que morir como hombre para poder salvarnos, sino también nos da la clave de nuestra vida cristiana aquí y ahora.
¿Por qué? Acordaos de la palabra que el Señor nos ha dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a él le persiguieron, también nos perseguirán a nosotros. La muerte y padecimiento del Señor junto con su exaltación y glorificación van unidos. Jesús padeció y fue coronado de gloria y de honra, y estos dos hechos son inseparables. Por eso, cuando miremos a Jesús, también tenemos que verle como el siervo que vino a sufrir por su pueblo. Por lo tanto, si nosotros estamos en Cristo, no debe extrañarnos el sufrimiento que padecemos por causa de su nombre. Por eso debemos mirar siempre a Jesús en estas dos fases, para que no nos extrañe cuando esto nos suceda a nosotros. Los lectores de este escrito, de esta carta, estaban sufriendo persecución por su fe. Por eso el autor les manda mirar a Jesús, al Jesús coronado de gloria y de honra y al Jesús coronado de espinas. Y mi hermano, es a este Jesús al que seguimos, no solo al que está coronado de gloria y de honra. Dios envió a su Hijo en forma humana para asumir el señorío de la creación. Este era desde el principio la intención de Dios para nosotros, que el hombre ocupara esa posición jerárquica de la creación. Y aquí está lo grandioso, y quiero que prestes atención, porque si solo hubiese sido encarnado Jesucristo, el Hijo de Dios, para ocupar esa posición, no hubiera sido necesario que sufriera. Esa posición ya era suya. Esa posición ya le correspondía como el Hijo. Otra vez, y aquí está lo glorioso para ti y para mí, que no solo se humilló para ganar para sí mismo el trono de gloria con el que gobernar el universo, no lo necesitaba. Él ya era el Señor de todo. Lo hizo porque a través de él Dios quería llevar muchos hijos a la gloria. Así que su padecimiento hasta la muerte no era necesario para que ocupase el trono. Ya era suyo por derecho propio. Su padecimiento fue necesario para que ocupase el trono como Jesucristo, hombre, como cabeza de la nueva humanidad en la que tú estás incluido, si es que estás en Cristo, si es que has aceptado ser redimido por Él. Así de necesaria es la muerte del Señor para nosotros. A los judíos convertidos al cristianismo les costaba verlo así porque veían su muerte como la desaprobación de Dios. Y sin embargo, el autor de Hebreos les dice que la muerte de Jesús era la prueba de la gracia de Dios sobre nosotros. Gustó la muerte por todos por la gracia de Dios. Ya sabemos que era necesario que Jesús se hiciera hombre y que padeciera por nuestra causa, gustando la muerte por todos. Pero ¿qué significa exactamente gustar la muerte por todos? Tercera parte. ¿Qué significa que Jesús gustó la muerte por todos? Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Los reyes de la antigüedad tenían coperos que probaban el vino que les servían por si estaba envenenado y morían. Nuestro rey, el Señor Jesús, es un rey excepcional. Él no solo probó un poquito la copa del vino de la muerte, lo hizo él mismo y además la degustó hasta el final para que ni tú ni yo tengamos que pasar por esa muerte. Gustar es más que probar. Gustar en este contexto es más que probar, es saborear algo de manera intensa y profunda, es conocer todo un sabor que nunca antes habías probado y hacerlo de forma deliberada. Quiero gustar eso. Por lo tanto, gustar la muerte es algo más que morir. Es experimentar la muerte en toda su amargura. No fue fácil para el Señor. Esa copa la tuvo delante de él mucho tiempo y cuando se acercó la hora de tomarla, sabemos que se angustió en gran manera. De hecho, se resistía a tomarla diciéndole al Padre: Padre mío, si es posible,
pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Lo que nos muestra Jesús de la muerte, con su muerte, y al margen de si nos morimos de manera consciente o no, o de si nuestra muerte llegará a ser una muerte con dolor, violenta o no, es que la muerte es algo muy doloroso. La muerte es la separación definitiva, y no solo de los más cercanos, sino lo que es más grave, la muerte es la separación de Dios, del Creador y sustentador de la vida. Pero hay algo más y que es impresionante y que podemos conocer de la muerte gracias a la muerte de Jesús, y son dos cosas. Primera, sabemos que Jesús murió para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte, estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El temor a la muerte es una servidumbre. Tú no estás sujeto a esa servidumbre. Que Jesús muriese en nuestro lugar no significa que nosotros no vayamos a morir físicamente a este mundo. Eso es evidente y ya todos lo sabemos. Lo que significa que Jesús gustase la muerte en nuestro lugar no es que no vayamos a morir, sino que nos ha librado del temor a la muerte, del dolor que produce el aguijón de la muerte, un dolor que surge de saber, de forma consciente o no, que no fuimos creados para morir. Y al saberlo, pero morir, eso produce un dolor impresionante. Ese anhelo de eternidad está grabado en nuestra alma. El terror que le produce la muerte al ser humano es tan intenso que la mayoría mira hacia otro lado cuando sale el tema. Es como si no fuese con ellos cuando es lo único seguro que va con ellos. Recuerdo que mi padre, un año antes de su muerte, me decía que la muerte para el de enfrente. No había manera de enfrentarle a la realidad más cierta del ser humano, que todos vamos a morir. Era frustrante ver su obcecación de no tratar un tema que consideraba tabú, lo que le impedía ver la solución al problema del dolor que produce la muerte. Era tan intenso el dolor que no quería ni imaginarse morir. Y eso yo lo recuerdo. Lo tenía grabado en sus ojos. Era aterrador mirarle a los ojos, porque eran unos ojos de pavor. Así que lo primero que conocemos de la muerte, gracias a la muerte de Jesús, es que el terror que produce su aguijón desaparece para los suyos. Espero que sea así. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero además de que el temor a la muerte es eliminado, si es que estamos en Cristo, hay algo más que gracias a su muerte ahora sí sabemos y que antes de su muerte no sabíamos. Y esto es la segunda cosa que vemos. Seguro que muchos de vosotros habéis estado en un funeral y luego habéis ido hasta el cementerio acompañando a los familiares. ¿Cómo podemos saber qué hay más allá de una fría tumba? Pues lo sabemos porque hubo alguien que fue antes que nosotros y nos lo ha contado. La muerte de Jesús nos ha descubierto qué hay detrás de esa puerta que separa la muerte de la vida. Y según nuestro Señor, lo que hay es, para unos, la muerte eterna, con lo que esto significa de dolor perpetuo que no desaparece. Y para otros, los que estamos en Cristo, hay alguien que nadie sabía, algo que nadie sabía lo que era hasta que Él gustó la muerte en nuestro lugar y la venció. ¿Qué es? La resurrección, la ascensión y la glorificación de nuestros cuerpos para reinar juntamente con Él, para gobernar con fidelidad todo lo creado, ahora sí, y que Él puso bajo nuestros pies, que es lo que Él siempre quiso para nosotros, como podemos comprobar en el Salmo 8.
Pero hay algo más en el versículo 9. En el texto original en griego no dice por todos, dice por todo. Es cierto que Jesús murió por todos, de manera que cualquiera de esos todos que acepten por fe ese regalo de su muerte expiatoria son justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Seguro que es por este motivo por el cual en nuestras traducciones se escribe así, para que quede más claro, porque es absolutamente cierto que Jesús murió por todos nosotros, por los que creemos en su nombre. Así que es cierto que cuando Jesús murió en la cruz, lo hizo por todos los seres humanos, pero también lo es que toda la creación quedó sujeta a vanidad cuando el hombre cayó en pecado. Así que la muerte de Jesús no solo nos redime a nosotros, sino que como consecuencia también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Fijaos cómo lo dice Pablo en Colosenses 1:20. Y por medio de Jesucristo reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Pablo habla de todas las cosas, lo que significa que el poder de la sangre de Jesús en la cruz tiene el poder de reconciliar también todo el mundo creado y que ahora mismo está caído por nuestra culpa. Por eso el Señor no solo es Señor de la humanidad, es el Señor de todo lo creado. Ya lo era como el Hijo de Dios, pero ahora lo es como Jesucristo, el hombre, al que nosotros nos agarramos para que, estando en Él, podamos ser liberados del poder que tenía la muerte sobre nosotros. Hebreos es un libro complicado, pero ya he terminado. Espero que se os haya hecho corto. Termino. ¿Qué tenemos que hacer mientras no estemos con el Señor y no tengamos todas las cosas sujetas bajo nuestros pies? Ver a Cristo, mirarle a Él. Para ser cada día más como Jesús, sí, pero para algo más. Para saber qué es el hombre y al saberlo entender el propósito que Dios tiene con ese hombre que ha redimido. Por eso tenemos que vivir mirando a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. ¿Y cómo hay que verle? Coronado de gloria y honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Así es como tenemos que vivir mirando a Jesús y debemos verlo en sus dos dimensiones, como el Señor resucitado, ascendido y coronado de gloria y honra. Él es el hombre perfecto, Él es el que ejerce el dominio perfecto sobre la creación que Dios quiso darnos a nosotros, pero que no supimos cumplir con fidelidad. Y también debemos verlo como el Hijo humillado a sí mismo por nosotros. El Hijo de Dios se hizo un poco menor que los ángeles para morir por nosotros, porque Dios no puede morir. Por eso se tuvo que hacer un poco menor que los ángeles y así rescatarnos del pozo en el que nos habíamos metido. Esta es la doble visión que tenemos que tener cuando miremos a Jesús. Y lo grandioso de esta doble visión, que yo creo que el autor de Hebreo quiere transmitirnos, es que el Hijo de Dios no necesitaba sufrir y mucho menos morir para ser el Señor de todo lo creado. Ya lo era. Si Él se hizo hombre y sufrió como hombre, fue para que en su victoria sobre la muerte, tú y yo podamos recuperar el propósito que Dios le había encomendado al hombre, que era tener todo el dominio sometido bajo sus pies con sensatez y buen gobierno. ¿Te das cuenta del propósito de la humanidad de Cristo? Estoy hablando del propósito del por qué se tuvo que hacer hombre, el Hijo de Dios. Aquello sobre lo que un día Dios te pondrá a gobernar con el Señor, lo ganó para ti como hombre, a causa de su sufrimiento y de su muerte. Si Él es nuestro ejemplo, es así como debemos ver a Jesús, para que cuando lleguen las tribulaciones a nuestra vida, sepamos que nuestro peregrinaje aquí será con sufrimiento, porque es necesario que con muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Te das cuenta?
El siervo no es mayor que su señor. Sufrimiento aquí, gloria allí. No se trata de perseguir el sufrimiento hasta conseguirlo, sería de enfermos. No se trata de eso. Se trata de no estar constantemente preguntándose por qué y por qué me ocurre lo que me ocurre. Tienes que saber que es necesario el sufrimiento aquí para tener la gloria allí. No estamos hablando del sufrimiento producido por tus disparates, no es ese del sufrimiento, estamos hablando del sufrimiento por causa de Cristo. Si Jesús aceptó ese camino y lo siguió, que no necesitaba seguirlo, yo creo que nosotros podemos imitar su ejemplo y dejar de añadir el dolor del porqué, al dolor ya de las adversidades cotidianas de la vida. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él, y si sufrimos, también reinaremos con Él. Pastor, esto es muy duro a veces. No entiendo por qué Dios no me explica el motivo, el propósito de algunos de mis sufrimientos. Ya lo sé. Yo a veces tampoco lo entiendo. Solo sé que Él me dice: mira a mi Hijo Jesús. Sé que puede parecer una respuesta fácil que no soluciona la pregunta, pero en realidad sí lo hace porque vivimos por fe. Si has aceptado que Él es tu ejemplo, vive con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, puesto el gozo delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó. Sufrió la cruz y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Te das cuenta? Las dos fases. Muchas cosas no las vamos a entender nunca. Aunque miremos con los ojos de la fe, muchas preguntas nos quedarán sin contestar. Sin embargo, hay otras muchas que sí podemos percibir con los ojos de la fe. Muchas veces la respuesta de estas dudas está en simplemente ver a Jesús. Por eso debemos aprender a ver a Jesús. ¿Para qué? Para entender qué es lo que Dios tiene para nosotros, aquí y en la eternidad. Para eso tenemos que mirar a Jesús, en la tierra y a su diestra, porque eso mismo es lo que tiene para nosotros. ¿Te das cuenta? Es lo mismo. Estoy hablando de Jesucristo hombre. Él es la cabeza de una nueva humanidad. ¿Entiendes? ¿Quieres compartir con Jesucristo su gloria y su honra más allá de la muerte? Pues niégate a ti mismo, toma tu cruz y síguele. Aquí Él sufrió humillación y allí recibió gloria y honra. Esto es lo que nos enseña Jesucristo hombre. Pon pues los ojos en Él, porque Jesucristo es el hombre con mayúsculas, el hombre que Dios quiere que seas aquí primero, soportando las adversidades, y allí después con Él en gloria. Así que mira a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de su muerte. Sé que no es fácil. ¿Por qué? Porque hay que perseverar. Persevera. Corre con paciencia la carrera de la fe, despójate de todo peso y del pecado que te asedia y corre con paciencia la carrera que tienes por delante, puestos tus ojos en Jesús. Persevera, mi hermano, porque el galardón es grande. Amén.